Hola, en este capítulo vamos a revisar lo que corresponde a las proyecciones financieras del plan de negocio. Seguramente a estas alturas ya has repasado todo lo que tiene que ver acerca de tu propuesta de valor, del plan de mercado y demás. Y es el momento en el que llegamos a las finanzas y a los números. Muy importante dentro de una estrategia y dentro de un plan de negocios, porque es donde se concretan, digamos, la realidad del negocio y la expectativa de tanto de los inversionistas como de los fundadores y de los emprendedores que están haciendo parte del negocio. Entonces, el primer capítulo que vamos a ver es el presupuesto de ventas, puesto que es el fundamento de donde parte todo un negocio. Es decir, si no existen ventas en un negocio, pues difícilmente el negocio puede seguir adelante. Y vamos a ver la primera descripción o definición de qué es un presupuesto de ventas. Es la base de los ingresos del negocio que se deben estructurar de acuerdo a áreas estratégicas. Y estas áreas estratégicas pueden ser unidades de producto, canales de distribución o clientes según convenga más para su lectura. ¿Y a qué me refiero con esto? Aquí es importante, y lo vamos a seguir viendo a lo largo de este módulo financiero, que la manera como los fundadores de la empresa o los gerentes de la empresa quieran hacer la lectura de su negocio va a ser determinante para el armado de todos los estados financieros y de la contabilidad de la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo. Si estamos hablando de una compañía manufacturera, por decir algo que produce prendas de vestir y ropa, hay que preguntarse cuál será la mejor manera de medir el negocio. Una manera podría ser a partir de las marcas, las diferentes marcas que se hacen de las prendas de vestir. Otra manera podría llegar a ser a través de los canales de distribución. Si esta compañía, por ejemplo, realiza ventas directamente al público, si tiene almacenes, o si, por ejemplo, no tiene tiendas pero fabrica para otros comercios. Eh, es diferente en cada uno de sus enfoques. Si, por ejemplo, la compañía tiene tiendas, una manera efectiva de hacer las mediciones es por almacén, para poder medir cuánto vende cada una de las tiendas, de los almacenes, y a partir de ahí armar las unidades de negocio. Si no tiene tiendas, en el ejemplo que estamos conversando de una compañía manufacturera de textiles, sino que es un maquilador, por ejemplo, para otras industrias que hacen marcas, tal vez la mejor manera de medir el negocio es a partir de las unidades, los productos que fabrica, o las unidades o las líneas de producto que fabrica. Probablemente puede tener línea masculina, probablemente tiene que poner línea femenina, y a partir de lo que defina ahí es la lectura que le va a dar a su negocio y es lo que posteriormente se va a desprender en toda una estructura de costos o en toda una estructura financiera que finalmente va a determinar la rentabilidad del negocio. Entonces es muy importante que en esta primera línea de ventas, que es de donde parte, digamos, la estructura financiera de una compañía, se tenga claro cómo se van a medir esas ventas, cuáles son los criterios, cuáles son las áreas estratégicas o cuáles son las unidades de negocio que se van a definir para poder hacer la lectura correcta del negocio y a partir de ahí empezar a armar la historia de las ventas y de las finanzas de la compañía. Muy bien. Como los estábamos diciendo en general, vamos a ir un poco a profundidad sobre cuáles son esas unidades estratégicas de negocio. Entonces, como les venía diciendo, pueden ser áreas, pueden ser divisiones sobre las cuales se van a distribuir los presupuestos de ventas, sobre los cuales la compañía hace sus proyecciones financieras. Y yo las divido generalmente en dos grandes grupos. Se pueden dividir en más, pero a mí me parece que existen dos grandes vertientes, las cuales prácticamente resumen el negocio de una compañía. Una de ellas puede ser unidades estratégicas de producto,
que tiene que ver con lo que voy a vender. Entonces, ¿qué voy a vender? Voy a vender prendas de vestir, voy a vender alimentos, voy a vender servicios. eh, y depende del tamaño de la compañía, estas unidades estratégicas pueden llegar a ser más grandes, es decir, puede llegar a haber agrupaciones. Y volviendo al ejemplo de la compañía de textiles que fabrica, si es una compañía que hace muchas líneas de textil, como hablábamos hace un momento, podría llegar a tener, por decir algo, o en una línea masculina, podría llegar a tener diferentes marcas o diferentes productos. Puede tener marcas, por ejemplo, para ropa casual, puede tener marcas para ropa formal, puede tener líneas de producto agrupadas dentro de una categoría que sea masculina, o en su caso femenina puede llegar a tener marcas de ropa interior o líneas de producto interior, con lo cual podría llegar a tener agrupaciones que hagan más fácil la lectura financiera, como las categorías de producto o las líneas de producto. Otra forma de agrupar es una marca. Una marca puede tener diferentes líneas de producto también. Volviendo a este mismo ejemplo de textiles, una marca, vamos a poner un ejemplo de una marca reconocida en el mercado como lo es Adidas. Esta marca tiene desde ropa deportiva hasta ropa casual, zapatos y accesorios, pero todo agrupado dentro de una misma marca, lo cual podría llegar a ser una de las maneras de hacer la lectura financiera para este negocio. O si un producto tiene un peso relevante dentro del negocio, también es recomendable hacerle un seguimiento aparte. Si por decir algo, esta misma compañía textilera vende no tantas líneas de producto, pero se especializa, por ejemplo, en jeans, y dentro de esos jeans hay uno que vende mucho, por decir algo, un jean de características X para mujeres, es recomendable hacer el seguimiento financiero de ese solo producto. Va a depender, como les digo, un poco del tamaño de compañía que ustedes estén pensando expandir o que estén empezando a crear. Va a depender un poco de cómo se comporta su producto en el mercado, o de la dimensión de negocio que quieran abordar. Y otro enfoque que existe para hacer el presupuesto de ventas es a partir de unidades estratégicas de distribución. Y aquí es responder a la pregunta ¿en dónde lo voy a vender? Ya respondimos la pregunta ¿qué es lo que voy a vender? Y se puede agrupar los presupuestos a partir de productos. La otra variable que podemos tener en cuenta es ¿en dónde lo voy a vender? Y aquí existen varios criterios recomendados. Uno son los canales de distribución. Como les decía, pueden existir diferentes canales. Yo puedo llegar a canales como comercios, puedo llegar a canales como instituciones o ventas institucionales, o puedo llegar a canales finales como un comercio electrónico. Y de esta manera cada negocio puede tomar una división. Puede también, si es una compañía que tiene una presencia nacional o internacional, también se llegan a agrupar por regiones o países. Si por decir algo mi negocio es un comercio o es una distribuidora de productos en todo el país, hay compañías que hacen divisiones regionales. Entonces, por decir el área de Bogotá o el área metropolitana o la zona centro, la costa atlántica, el eje cafetero, la región pacífica, la región Antioquia o los Santanderes, la región oriental, son divisiones típicas de cómo algunos de los negocios dividen en nuestro país por regiones o incluso ciudades, o incluso si es un negocio mucho más grande, podría llegar a tener como divisiones los países. Un negocio que está en Latinoamérica, entonces crea unidades de negocio para cada uno de los países. Y otra manera también en la que se puede hacer una distribución del presupuesto es a partir de clientes. Si el producto o el servicio que yo estoy comercializando lo compran grandes clientes, vamos a poner un ejemplo. Yo soy una compañía que fabrica alimentos. Vamos a poner, yo fabrico bocadillos, y uno de mis grandes clientes es una cadena de almacenes como los almacenes Éxito,
y los vendo principalmente en grandes superficies. Finalmente la recomendación podría llegar a ser, pues divide sus presupuestos a partir de esos clientes. Entonces yo digo, sí, yo vendo mi producto que son los bocadillos en los almacenes Éxito o en la cadena Éxito, los vendo en la cadena Olímpica, los vendo en algunas cadenas regionales como la 14 o supermercados regionales, con lo cual podría llegar a ser preferible o recomendable agrupar esos presupuestos a partir de los clientes. Entonces, llega un tercer punto o un tercer criterio, que es también se pueden tener una combinación de las dos cosas. Con el equipo financiero o con la cabeza financiera de su negocio, y muy seguramente también con el contador, ustedes pueden definir una matriz que vamos a ver a continuación, una matriz que lo que hace es cruzar las dos unidades de negocio. Entonces, esta matriz puede cruzar, por un lado, unidades estratégicas de producto y por otro lado, unidades estratégicas de distribución. ¿Qué es lo que se logra con esta matriz? Que la vamos a ver un poco más adelante, y es hacer un seguimiento del negocio, porque en última recordemos que las finanzas son una herramienta para hacer seguimiento al negocio. Con lo cual, cuando yo construyo esta matriz, yo puedo llegar a saber qué tanto está vendiendo uno de mis productos en un canal específico o en un cliente específico o en una región en específico. Y eso me permite tener mucho más foco para hacerle seguimiento al desempeño de ese producto, de esa marca, o viceversa, de esa región, comparativamente con otras regiones o con otros canales, a partir de mi portafolio de productos o de servicios. Muy bien, vamos a ir un poquito a detalle con lo que son las unidades estratégicas de producto. Entonces, como les venía diciendo, las categorías son utilizadas cuando las empresas son muy grandes y necesitan agrupar marcas o necesitan agrupar productos. La marca, como comentábamos en el ejemplo anterior con la marca Adidas, también puede tener varias líneas de producto bajo una misma sombrilla que tiene valor en el mercado. Y los productos, los ítems como tal, también, si tienen un peso relativo grande en las ventas, como lo vimos en el ejemplo que comentábamos de una empresa que solamente fabrica jeans, pero dentro de los jeans hay unos que venden más que otros, puede llegar a ser relevante hacerlo por ítem. Y pueden llegar a existir más clasificaciones de productos. Aquí la recomendación es que por un lado se tenga claro qué se está vendiendo desde su unidad mínima, y a partir de ahí evaluar las agrupaciones posibles para monitorear el negocio. Recordemos siempre que estas definiciones que se hacen inicialmente con las finanzas de su empresa para establecer los presupuestos de ventas tienen que ver con cómo van ustedes a medir en el futuro el desempeño de su negocio. Y las unidades de distribución, resumiendo lo que les comentaban en las slides anteriores, pueden llegar a ser canales de distribución, donde se pueden clasificar diferentes tipologías de maneras de llegar al mercado, que tienen que ver con características de negociación o logísticas. Los mercados como tal, como hablábamos en el ejemplo, que corresponden a geografías. Yo puedo organizar mi negocio a partir de geográficamente. O los clientes, como en el ejemplo que les contaba de los bocadillos, cuando el cliente es muy grande y es muy representativo en mis ventas, lo debería monitorear individualmente a partir de cada uno de sus clientes. Igualmente pueden existir más clasificaciones, y aquí lo importante es tener claro, responder la pregunta de dónde se está vendiendo el producto o dónde se está comercializando mi servicio desde su unidad mínima, y a partir de ahí empezar a hacer agrupaciones en el negocio y en el tiempo. Veamos entonces cómo se ve en un ejemplo sencillo la matriz cruzada de unidades estratégicas de negocio. Como lo vemos, pues esta nos permite visualizar en este caso productos. Esta compañía hace un monitoreo de sus productos y hace un monitoreo de sus canales de distribución. O sea, ¿qué es lo que está vendiendo? Un producto de una marca A o de una marca B,
y está utilizando un canal de distribución 1 o un canal de distribución 2. Y cuando hacemos el cruce parece sencillo, pero empiezan a aparecer cosas interesantes. En el ejemplo que estamos viendo en pantalla, fíjense que la marca A en el canal de distribución 1 vende 1.500 pesos, mientras que en el canal de distribución 2 vende 5.000 pesos. Aquí ya nos empieza a dar un indicativo de cómo esta marca es más fuerte en un canal de distribución 2 y empiezan a salir a surgir las preguntas que siempre están detrás de los números de ¿será que el canal de distribución 1 tiene una oportunidad para vender más esa marca A? ¿O será que en el canal de distribución 2 hay un público que es más afín a mi producto? Y de la misma manera la marca B tiene un comportamiento contrario. Aquí podríamos pensar que son marcas que abordan distintos nichos de mercado y que los canales de distribución le llegan de manera distinta a esos mismos nichos de mercado, lo cual nos permite a futuro armar estrategias diferenciadas, hacer inversiones segmentadas para encontrar un mejor desempeño de nuestro negocio. Y finalmente, pues los totales corresponden, por un lado, a lo que vende una marca o a lo que venden los canales de distribución, que finalmente se llega al mismo resultado total, simplemente que lo estamos viendo desde dos ángulos diferentes, uno a partir de los productos y otro a partir de los canales de distribución. Muy bien. Y finalmente, la conclusión de este módulo es que el presupuesto de ventas es la base sobre la cual se distribuye, digámoslo así, la carga de cada uno de los productos o de los servicios que ustedes van a vender, y que mientras más desagregado se tenga, van a tener una mejor estimación de ese presupuesto. Posteriormente lo que pueden hacer es ir agrupando esas unidades mínimas, bien sea de producto o de lugares de distribución o de fuentes de cómo se hace la distribución, para llegar al presupuesto final. Pero es importante que de entrada lo desagreguen en lo que más puedan y luego se devuelvan y hagan las agrupaciones correspondientes para hacer una lectura correcta de su negocio.